me costaba mucho entender de uno cómo generar, digamos, los límites con ciertas cosas con los niños. La mujer lo hace de una manera, siento que lo hace de una manera innata porque está en su naturaleza, el hecho de crear una vida y criarla. Nosotros tenemos que aprenderlo a hacer. ¿Cómo desmitificas los niños no lloran o los hombres no pueden llorar? Desde el punto de vista biológico, el umbral del dolor de la mujer es mucho más alto que el de nosotros. Bloquear una emoción es terrible. ¿Crees que hay una igualdad en la crianza? ¿Cómo vives esa igualdad que hoy en día como que se exige mucho más? Es cierto que la mayoría de papás hoy te involucran mucho más en la crianza de sus hijos simplemente por gusto. Hola, esto es The Yellow Book Podcast y yo soy Catherine Díaz. Aquí encontrarás historias reales, conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y un apoyo genuino para mamás y papás como tú. Este es un espacio donde buscamos respuestas a esas preguntas que nos hacemos en este camino de ser padres. Así que si estás buscando comunidad, apoyo y herramientas para navegar este camino, este es tu lugar. Estamos seguros de que no lo sabemos todo, pero que juntos vamos a lograrlo. Bueno, hoy estoy con Juan Sebastián Martínez. Juan, por fin llegó el momento de hablar de paternidad contigo. Qué momento tan esperado. Qué rico que estés en la casa, que estés aquí en este espacio. Para mí siempre es como un honor tener a un hombre sentado conmigo hablando de paternidad y qué chévere que seas tú, que te conozco hace ya un tiempo. Bueno, sí, la teníamos apuntada la cita aquí a conversar un ratico. Pues sí, chévere, rico. Pues Juan, es tú una eres versión súper diseñador. diferente, ¿no? Es como una cosa ahí, pues cuando pues uno en el trabajo se sienta a hablar de muchas cosas y poco habla del tema, digamos, como educación, papás, todo esto, ser papá. De serlo, ajá. Juan, tú eres diseñador, tienes tu marca de relicario, eres papá, esposo, artista, todero, Mensajero también. Bucaramanga, bumangués, super Se búcaro. hace de todo, se hace de todo. ¿Qué más hace Juan? Pues bueno, mi familia por parte de mi mamá siempre ha sido muy inclinada, digamos, con el tema de creatividad, siempre ha estado, digamos, como digamos, como esa esencia en la búsqueda de algo creativo, de estar haciendo algo, o estar inventándose algo de como diferentes, digamos, como versiones. Tengo tíos que es diseñador de modas, otra tía también, mi mamá, pero también tengo primas que son bailarinas, otros que son artistas. Eso es como por el lado de la familia, digamos, como más cercana, pero si empiezo como a abrir un poquito el umbral, también ha estado muy presente, digamos, como ese ADN, digamos, creativo. Entonces siempre Eso iba está a como en decir. la búsqueda creativa de las cosas. Y pues siempre como investigando, siempre curioso. Es como lo que siempre me la paso yo. Este episodio es patrocinado por En Madera Muebles, una empresa 100% santandereana donde cada pieza es diseñada y elaborada a mano. Hace un tiempo empecé a buscar ese set perfecto para The Yellow Book Podcast y tenía dos cosas muy claras, y era que quería, uno, unas sillas muy cómodas donde mi invitada y yo nos sintiéramos muy cómodas para hablar por horas, y la segunda, que fueran muy lindas con un diseño único, y eso lo conseguí en El Madera Muebles. Cuando encuentras la pareja con la que quieres hacer familia, tenías en tu mente, me quiero volver papá. Sí. Siempre tenía como Pues es un tema como de vida. Yo creo que siempre hay como que, tenía como esa idea en mi cabeza, siempre la tuve de que si encontraba a alguien o pues mi pareja iba a tener hijos, sí, siempre estuvo. O sea, pues yo soy el tercero, entonces, y pues la pasé muy rico con hermanos y todo, entonces no me veía solo. Y cuando te llega esa noticia, Juan, de que estás esperando un bebé, pues que van a tener un bebé, ¿recuerdas un poquito de esos momentos? Bueno, tienes dos hijos, ¿no? Sí, Empecemos, dos. o cuéntame de alguno de los dos, si tienes algún recuerdo como vivo de cuando te enteraste que llegaba. Pues no es que haya tomado mucho tiempo la búsqueda, pero sí, obviamente cuando llega uno se sorprende, ¿no? Y uno como que se emociona, le da un poquito de ansiedad y como el tema ya más como, por ser como la primera vez, pues es muy emocionante toda la cosa. María Pérez es más joven que yo en esa época tenía 36, 37 años, pues entonces no llega tan fácil.
No es que se haya demorado ni que hayamos tenido como ese un poquito de presión en la búsqueda, pero sí se siente ahí un poquitín. Llegó hoy, pues bueno, felices, toda la cosa, súper emocionante todo el tema. Eh, me acuerdo mucho cuando estábamos como en la búsqueda pues no en la búsqueda, en el tema de saber qué era, niño o niña. Yo siempre tuve como una sensación de que era niña, entonces yo lo decía con total seguridad bueno, y ahorita con todo lo que estoy leyendo y todo esto, yo creo que lo estaba manifestando, o sea, lo daba como por un hecho. Dice, no, es una niña, y tú, no, que no es que, bla, bla, bla. Cayetana no se dejó ver en los tamizajes y ese tipo de cosas, no, nada, no se Ella dejó fue ver. súper sorpresa. Ya está el doctor tan chévere él, porque él dijo, no, pues venga, vamos a tratarlo otra vez, intentémoslo tal, reprogramamos cita, esta vez venga con las abuelas, en fin, entonces las abuelas fueron, y tampoco, no se dejó ver, o sea, hubo una Ay, insinuación, no, yo sí ya sí, sí. una insinuación, pero no era un 100% seguro. Pero ya era más que seguro que pues, iba a ser niña. Entonces, digamos, ese lado... Pero y espera, entonces, ¿cómo descubren que es niña? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo nace? Pues ya, o sea, no se dejó ver muy bien, pero ya, digamos, Pero el dijo doc como dijo yo como, creo o que es sea, niña, pero pues o ya. sea, Y tú ya es dijiste, muy fijo, yo no, sabía. no, a ellos ya estaba más que seguro, yo estaba segurísimo, todo el mundo le decía, es una niña, es una niña. Y pues bueno, pues por el lado de mi familia, pues era una locura tener niña, porque mi mamá, 3 hombres, Y ella mi fue la hermano, primera niña de tu familia, de nuestro de tu circulito primero de círculo, 3 claro. hermanos, sí, claro, Cayetana fue la Es la primera. mayor. Sí, Sí, era la niña, llegaba la consentida sí, de la claro. casa, claro. Sí, claro, en eso sí. ¿Crees que hay una igualdad en la crianza, en tu caso, con respecto a ese tema que se tenía de los hombres son papás proveedores o que tal vez lo viviste tú mismo y las mujeres son las que se quedan en la casa? ¿Cómo vives esa igualdad que hoy en día como que se exige mucho más? Pues yo creo que pues haría bien un cambio en la palabra, digamos, en el tema de exigencia, sino más es que los papás estamos más conscientes, el papá, el hombre consciente de querer estar en el desarrollo digamos, como en el crecimiento, en la crianza de su hijo. Y a pesar de las ayudas que tenemos, porque tenemos abuelas, de que tenemos ayudas extras ahí en la casa, el trabajo de crianza es Desde fuertísimo. papá y mamá, sí. Es fuertísimo, es fuertísimo. Y lo que hay que hacer, digamos, en cuanto al aspecto físico, obviamente tiene su exigencia, pero en el aspecto, digamos, mental, en que todo ese cansancio reprimido, no reprimido, como represado, perdón, sueño, que obviamente eso afecta, si uno no duerme, uno nunca va a estar bien, ¿sí? Va a estar hipersensible o ese tipo de cosas. En este momento digo, muchas duras, solamente trabajar en eso, porque es un trabajo fuerte y eso es una labor que, pues digamos, la mujer lo hace de una manera, siento que lo hace de una manera innata porque está en su naturaleza el hecho de crear una vida y criarla. Nosotros tenemos que aprenderlo a hacer, ¿sí? Porque nosotros venimos como, sí, como esa insignia que teníamos puesta de proveedores y esto, que cosa que en mi hogar pues no es que exista porque ahí se equivalen las cosas, cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene su proyecto en el cual pues ama profundamente, se apasiona profundamente, pero pues obviamente está la familia y se equivalan, digamos, como las cargas. Obviamente hay cosas que la mamá siempre va a tener, siento yo, que es un Sí, poco un más poquito fuerte. más. Digamos, la conexión con sus hijos es mucho más fuerte. No, pero eso sí es muy cierto. Creo que hasta uno de adulto también le pasa. Uno tiene un poquito más de afinidad o cercanía con un papá más que con el otro. No es Sí, como que uno sea como, ay, tengo una preferencia. Tal vez es como, mi papá me entiende para esto, mi mamá me entiende para esta otra cosa. sí, claro, claro, claro. Y en tu casa, ¿tú crees que siempre dijiste o hubo algún acuerdo que cuando tú y María Fe dijeron como vamos a tener familia,
yo quiero que tú seas un papá presente, yo quiero que tú seas una mamá que siga trabajando, o definitivamente dedícate a los niños? ¿Hubo algún acuerdo o simplemente fue como...? No, no como ponerle el título de un acuerdo, pero creo que sí se concibía de esa manera, como de una manera como natural, o sea, como, bueno, listo, cada uno va a trabajar, ¿sí? Okay. Y cada uno le gusta lo que hace, pero también vamos a criar los dos al mismo tiempo. Obviamente hay cargas que algunas veces se desbalancean con el tema de mamá por la dependencia que genera el niño o la niña con su mamá. Y para ser honesto, pues uno tiene, como padre, como hombre, tiene la facilidad también de desconcentrarse muy fácil del tema crianza y con el trabajo, con un problema, con alguna cosa, pero la mamá sí tiene, como lo tiene tan natural, no es natural para ella, esa conexión con sus hijos siempre está ahí, siempre está esa alarma, digamos, prendida, este tipo de cosas, que ahí es cuando una pareja siento que se complementa muy bien. ¿Siempre quisiste y soñaste como yo cuando tenga hijos quiero ser este tipo de papá? Quiero ser el papá que está involucrado, que va a fiestas, piñatas, bla, bla. ¿O fuiste más como yo estoy ahí si me necesitan? ¿O Pues lo tenías a claro? ver, pues yo sí quiero que obviamente estar muy presente en la crianza de mis hijos, en la vida Bueno, de sí, mis yo creo que hijos. digamos todos los papás dicen como yo quiero Sí, estar presente, sí, pero pues hay muchos que tal vez por el trabajo o por, no sé, X o Y X o cosas, no lo pueden estar. exacto. Bien. Pero cuanto a la pregunta, sí, o sea, presente sí, Lo tenías siempre, muy claro. siempre, y es algo que pues eh, no se nota como una obligación, no se siente como una obligación, sino se siente es como que pues es importante que, que, que esté presente el papá, digamos la figura masculina en cuanto a la crianza de los niños es importante, que exista. Pero esto no significa que sea fácil. O sea, es dificilísimo. O sea, hay veces que uno dice, tengo mil cosas y tal, y me toca correr aquí, me toca correr allá, y uno dice, el trabajo lo dejé todo como a medias. Pero pues si uno llega y el chino está ahí mamando gallito, y a pesar, no importa. Pues ahí está uno para... Pues soy muy nocturno, entonces puedo seguir trabajando por la noche. ¿Qué piensas tú, Ande? Ok, tienes una niña y hablamos de ese lado de la niña, pero también tienes un niño. Puedes vivir eso también que viste, que viviste tú mismo. ¿Cómo desmitificas los niños no lloran o los hombres no pueden llorar? Digamos, desde el punto de vista biológico, el umbral del dolor de la mujer es mucho más alto que el de nosotros. Sí, creo. Entonces, sí, entonces obviamente, digamos por ahí, pues, ahí ya empezamos ahí como a decir que eso pues simplemente fue una barrera que nos pusieron en un tema de educación de no demostrar una sensibilidad, que me parece como medio absurdo, ¿no? Bloquear una emoción es terrible, ¿sí? Independiente que sea alegría o de tristeza, pues bloquearla es terrible. Entonces yo creo que eso, digamos, desde ese lado me parece que no tiene lógico, ¿no? Porque tiene que aguantarse un tipo de cosas de estas. Esto, no, es que lo hablaba con un amigo que es artista, que me decía, pues nosotros digamos, en este sector, en esta línea creativa, Ah, claro. tenemos que tener algo sensible, obvio. Desde el punto de vista como estético, lo visual, también puede ser el sonido, bueno, tenemos 5 sentidos, ¿cierto? Pero de todas maneras, digamos, de esa persona creativa, artista, hombre, debe tener una exploración a su sensibilidad más femenina para encontrar, digamos, características, digamos, especiales en lo que a la estética, Claro. digamos, trabajamos, en lo que nosotros trabajamos. Entonces, digamos, mi trabajo me lleva a ser sensible y si no tengo esa sensibilidad yo me bloqueo. Obviamente, si llevo esa sensibilidad a otros parámetros, a otros ámbitos, pues obviamente, ¿qué digo? O sea, ahorita sí lloro por todo. O sea, veo algo de niños y me muero, ¿sí? Veo, o sea, sí
me pongo muy sensible con ciertas cosas que tengan que ver con la parte infantil, sí. Yo creo que eso es por mis hijos, obviamente. Pero creo que, que eso obviamente no es nada real. O sea, así el man que se crea más macho del mundo, ese man busca su huequito solo y hace su ejercicio. Puede ser que no llore, pero el dolor lo puede sentir. Y así va y se esconda y lo haga en esa esquinita ahí guardado, pues ahí lo está sintiendo, sino que lo está mostrando de otra manera. ¿Qué crees tú, Juan, que son como los valores que tú le quieres enseñar a tus hijos, que para ti son como esto quiero que mis hijos se lleven? Yo creo que es algo que, pues digamos, está en mí y trato de, como, de hacerlo o de repetirlo en todos lados. Es como una conexión muy fuerte con la naturaleza. El hecho de entender el porqué de la naturaleza, por qué lo debemos cuidar, este tipo de cosas, esto es algo que les hablo mucho a ellos. De estar conectados con ella, entender la naturaleza, y obviamente el tema de, como digamos, del cuidado, digamos, pues la casa, la tierra como nuestra casa, ese es un aspecto que me parece a mí muy importante. Lo otro que es como un tema como de honestidad. Ser honesto, que uno resuelve todo diciendo la verdad. Así las haya embarrado, este tipo de cosas, pues el tema de honestidad es súper importante para mí, para mi familia, para todo. Lo veo que es algo y que les hablo mucho y que digamos en mi forma de actuar y digamos en cómo ven a su papá actuar, es que vean digamos ese tema de honestidad que está siempre por delante. Y también lo otro es como tener muy claro digamos, en la sociedad en la que vivimos. Por situaciones, digamos, de cada uno, nuestras familias pueden terminar, digamos, como viviendo una especie como de burbujita, donde todo se ve muy bonito, donde todo se ve que funciona muy bien y que no existan problemas, este tipo de cosas, pero todo al parecer funciona muy bien y me gusta mostrarles mucho realidades que existen, que no las ven diariamente. Eso me parece súper lindo que lo nombres, porque al final siento que a veces uno quiere como, en su instinto de padres, uno quiere protegerlos como de todo lo malo o lo que tal vez no podemos explicar nosotros. Y entonces queremos que vivan en esa burbuja de en esta casa lo tenemos todo, gracias al trabajo, gracias a Dios, gracias a lo que sea. Pero que mostrarles como, bueno, no todas las personas viven así, no todos vivimos con estas oportunidades y estas posibilidades, y que tú le puedas mostrar a ella algo tan simple como, mira, hay una niña aquí o un niño, una familia que pues, no tiene las mismas posibilidades de nosotros, pero se divierten de esta otra forma, y que y no es como mostrarle ese como, ay, si ves, valora lo que tienes porque los demás no, siento que al final, porque eso, no sé, muchas veces mi mamá lo hacía, era como, si ves, esos niños no tienen para comer y usted sí debería valorarlo. Pero es más como, siento que la intención es distinta y es como, desde lo podemos ayudar, crees que podemos hacer algo con ellos, con qué sientes que podemos hacer, y también es, bueno, no, y las reacciones, digamos, de ella cuando ha pasado ese tipo de cosas es esa búsqueda como de solución frente a ella, a esas cosas. Ahorita que estaba pensando, digamos, el por qué, digamos, lo había hecho. Entonces, y todo viene también de formaciones. Yo creo que pues estoy en un colegio que desde muy chiquitos nos llevaban a compartir lonchera. Unos chiquitos en transición, me acuerdo, en el norte nos llevaban y todo. Entonces, yo creo que pues ahorita viéndolo así como pensándolo como, bueno, por eso es que son esas pequeñas semillas que siembran en uno. Desde chiquito, pues yo creo que lo hicieron conmigo y lo veo como necesario hacerlo con mis hijos. Sí, eso está muy válido. Juan,
Me contabas un poquito, o hablábamos al principio, de que hablar de paternidad no es algo como que uno se encuentre con los amigos y, ay, ¿qué hubo? ¿Y qué? ¿Cómo le fue? ¿Cómo se ha sentido siendo papá? Como que no pasa. ¿Sientes que los hombres también necesitan esa red de apoyo de, uy, que hablemos de paternidad? ¿O sientes que al final ustedes se las arreglan como pueden y miran a ver? ¿O a quién buscas tú? Pues realmente, digamos, si yo tengo una duda real sobre eso, nada, yo voy con María Fer, ¿sí? O con mi mamá o con Gloria. O sea, tú como papá, como hombre, dices, oiga, me gustaría tener un grupo de amigos que podamos hablar de paternidad, o bueno, con los amigos que yo tengo, tampoco es como que estoy buscando personas, pero hablamos de paternidad, es un tema común, Pues o más digamos, bien... me da, me ha dado, digamos, oportunidades de este tipo de conversaciones cuando digamos que alguien está ahí y quedó recién embarazado. Oiga, venga, y yo no sé qué. Y uno empieza con sus algunos chistes flojos de crianza, De botarle. y empieza después uno, no, marica, duerma antes, bueno, todos esos consejos, pero creo que nosotros, pues no sé, depende de, yo creo que digamos, se da de que el grupo de amigos estén como pasando por la misma situación y todos se hablen y todos y tengan como esa red de apoyo, porque digamos, con Juan fue esa conexión, fue porque estábamos, o sea, es que en serio fue de días, ¿sí? Con Salo y Cayetana. Entonces había muchas cosas que podía uno preguntarse y hablar o simplemente desahogarse, ¿sí? Porque pues cuando nace Cayetana, digamos, nosotros lo tuvimos en Texas. Y allá fueron 3 meses Solos. solos. Pues estaba obviamente mi suegra y esto, y llegó mi mamá al principio y ella tuvo que irse, pero solos. Y con Franco fue solos en la mitad de un bosque. Entonces, pues uno buscaba esos espacios para poder hablar con alguien y pues bueno, y si el amigo también tiene hijos, pues hablábamos y trata uno como de encontrar esas, digamos, como esos momentos de poder hablar. Y hoy en día, Juan, ¿tú crees que, claro, en ese momento, pues, qué chévere tener un partner ahí que esté pasando lo mismo, pero en este momento, ¿sientes que eso es necesario para un papá? Como seguir teniendo esas personas cercanas, hombres que viven lo mismo o parecido y poder hablar de paternidad. Sí, yo creo que siempre es bueno. Sí, porque hay cosas, hay dudas que uno no, por no hablar, no las resuelve y se queda con ciertas cosas. Voy a poner un ejemplo con un amigo. Hablábamos de la conexión de las mamás con sus bebés, que era una cosa mágica, o sea, era una cosa que nosotros nunca íbamos a poder tener. Entonces, yo le dije, y además que cuando nace, eso que, o sea, yo pude estar en el parto de María Fer y todo, chan y todo, y cortarle el coso, el ombligo umbilical y tal. Pero eso es lo máximo que puede estar uno como hombre, ¿sí? Entonces uno ahí como que... Entonces cuando uno siente su bebé por primera vez es cuando ya salió de la mamá y otra cosa y chun, y va y chun, los cambia y todo. Desde ahí es que uno empieza a crear su amor. O sea, sí, hay muchos papás que dicen, yo me volví papá el día que nació. O sea, si uno sí está y uno Sí. lo siente, que el piecito y toda la cosa, pero aún está en el cuerpo de su esposa. Sí. ¿Sí? Y ese sentimiento tiene que uno crearlo y hacerlo. Y a través de estas experiencias, a través de la crianza, es que uno crea o fortalece ese sentimiento. Sí. Entonces le dije como... Entonces, hay veces que uno no se puede sentir enamorado de su hijo instantáneamente. Y eso no es malo, sino simplemente vamos trabajando en creando ese amor. Increíble. Y él se quedó frío. Y yo creo que fue algo que él me dijo como, esto es algo que yo lo sentí también. Y me dijo como, no soy el único. Entonces, pues claro, pues el amor a los papás, a todos nos llega diferente, antes o después o alguna cosa, pero
no es tan instantáneo en esa conexión, es que uno no hace un bebé aquí adentro no, o sea, eso que tienen ustedes es imposible uno poder tenerlo, es imposible, eso no me puede. Y esa conexión es, o sea, veo los bebés, a mí me acuerdo de a los míos, cómo huelen a la mamá y cuando huelen al papá. O sea, él sabe que entonces que se lo ponía sin camisa y que no sé qué para generar generar esa conexión muy chiquiticos. Yo los veía y cogían y ellos sentían que estaban con el papá y todo, pero cuando estaban con la mamá era diferente. Sí. Esa conexión ya de una vez la entendían quién era toda la cosa, pam, 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 pam. Y eso obviamente nosotros tenemos es que hacerlo, y hacerlo a través de la crianza. Entonces digamos, por eso yo creo que tenemos relaciones más fuertes ahorita con nuestros hijos, porque estamos más presentes. Pero digamos, yo sí tengo algo como en la cabeza, o sea, yo sí quiero ser muy presente, quiero hacer toda la cosa, pero tampoco ser el mejor amigo. Sí, hay ciertas cosas que yo no puedo cumplir esa tarea. Sí, y hay límites que uno tiene digamos, como crear en ciertas cosas para generar un tema de respeto, para generar un tema de, digamos, de un tema de convivencia claro y sobre todo que en tomas de decisiones, en acciones, pues es muy diferente las cosas cuando la percepción con una persona o es blanco o es negro. Entonces siento que ahí debe de tener una súper cercanía, pero ellos deben tener su mejor amigo y no debe ser su papá ni su mamá. Te voy a contar algo que para cerrar el tema de conexión, y es que hace un tiempo le mostré a Maya el día que ella nació, porque teníamos el video. Entonces sale Flo cortando el cordón umbilical y ella ella se ataca a llorar. ¿Por qué mi papá me cortó el ombligo? Yo quería estar pegada a ti. Y yo dije, claro, el man la cagó desde el momento cero. Él fue el que rompió nuestro vínculo. Y yo decía, claro, las enfermedades lo ponen a hacer eso a los papás porque participa de alguna forma, entonces corta el ombliguito. Y hasta que ella dijo, es que mi papá nos separó. Y yo era como, es cierto. Pero es una lectura muy clara de un simbolismo de una acción. Es un simbolismo. O sea, yo ese día dije como, sí, claro. ¿Ya ves por qué te odian? ¿Ya ves por qué las cosas son distintas? Nunca la había visto así. Pero sí siento que lo que tú dices es muy cierto. Ese vínculo nunca lo van a tener, se va construyendo, pero conozco papás que trabajan tanto en ese vínculo y a mamás que como que se dan por hecho como, ay, siempre voy a tener este vínculo, que no lo trabajan y al final los hijos terminaron conectándose muchísimo más, como por ese dicho que dice, papá no es el que engendra, sino el que cría. O sea, si quiero estar presente en la vida de mi hija o de mi hijo, pues tengo que estar en la crianza, es que si no, pues... Tengo que estar ahí. Es imposible, sí. O sea, es generar una distancia que pues no merece, y si podemos, ¿por qué no? ¿Cierto? Entonces yo creo que obviamente el tema de que digamos los hombres y los papás hemos cambiado en temas, digamos, de crianza, de estar más presentes en sus papás, sí, 100%. Es cierto que la mayoría, obviamente uno no puede generalizar, pero es cierto que la mayoría de parejas hoy y papás hoy se involucran mucho más en la crianza de sus hijos simplemente por gusto, no por una obligación, sino porque quieren estar presentes, quieren generar memorias con sus hijos, quieren digamos, sentir, digamos, el hecho de transformar una personita, porque es que uno ahí está, ¿sí? Esto es un tema que se va formando, y si uno trabaja muy bien en eso y entiende muy bien ese tipo de cosas, va a crear una persona que, digamos, yo le digo mucho a mi hijo que pues, es una generación que va a salvar el mundo. Es una generación que va a tener las herramientas para poder hacerlo. Entonces creo que no estar en ese proceso me dolería más, digamos. Juan, ¿hay algo que hayas dejado de hacer o un sueño que hayas dejado
a un lado por ser papá? No, no ninguno. No, la verdad esto, pues uno está transmitiendo no solamente su genética, sino también su conocimiento, también sus ideales y sus sueños. Entonces, hay veces que esos sueños también se pueden transferir. Entonces, digamos, uno puede haber soñado en ser un super artista y no sé qué cosas. Y tus hijos salieron. Pero si no ve que su trabajo y su esfuerzo se dio a través de su hijo, pues divino, ¿no? me parece, uy, eso me parece, ganas de Ganarte, llorar sí. todo, otra vez pensar de que alguno de ellos dos quiera ser artista, digamos. Juan, ¿tú sientes o has sentido alguna vez que no eres suficientemente buen papá? Uy, claro. Sí, hay veces que uno se da duro. Digamos cuando, pues no sé, un regaño fue muy fuerte. Pues nunca he llegado al tema físico con ella. Pero sí, digamos, sé que soy muy expresivo con mi cara. Sobre todo cuando estoy bravo, ese tipo de cosas es. Y, bueno, ya me acordé. Ya lo tengo. Llegó. Ya llegó, sí. Entonces, este tema de la expresión. Puede ser que no llegaba a ser un papá que sus castigos eran físicos o que les pegaba alguna cosa, pero estaba notando que los regaños que le hacía a Cayetana o X o Y cosa, ella me estaba tomando era como miedo. Y, y lo empecé a sentir y en algún momento me lo recalcó también María Fer como, ojo, cuidado, no llevemos hasta allá este tipo de cosas porque, o digamos, el tono de la voz muy alto o mi expresión corporal a una niña tan chiquita, soy un man alto, yo me paro. ¿Qué pasó? Ese tipo de cosas, entonces sentía que a ella le estaba generando miedo. Y estaba generando ese espacio entre ella y yo por esa condición de miedo. Entonces, ahí fue como que caí en cuenta, no digamos como un arrepentimiento como tal, pero sí una sensación de que esto se tiene que ajustar, esto lo tengo que ajustar. Y trataba en ciertas cosas, pero volvía y caía como con los mismos errores y siento que lo que me ha ayudado a poder resolverlo fue la llegada de Franco. Poder tener una comparación y poder decir, yo estaba actuando de esta manera cuando ella tenía esta edad, yo creo que eso no está muy bien. Es muy fuerte y no lo está entendiendo porque su edad no lo va a entender lo que le estoy diciendo. Y hay una conducta, digamos, más adecuada por parte mía en cuanto a cómo tomo un ajuste o no digamos un regaño, como decir, ven, Cayetana, estas cosas no están así. Tampoco llego a hacer crianza respetuosa porque no voy por ese lado. Es más, me acuerdo una vez que te dije que la crianza respetuosa me parecía más peligrosa que el reggaetón. Nunca Entonces, se me va a olvidar esa frase, nunca. es Deberían tremenda, ponerlo en es un un copy mural. genial, me parece. Podemos ponerlo en el O mural sea, de mi casa. puedo meter en problemas. No voy a decir Nadie se aquí mete esto. en problemas. Pero sí siento digamos, la manera de cómo afrontaba, digamos, el problema y cómo solucionarlo, ese tipo de cosas, con la llegada de Franco me ayudó a tener otra visión, digamos, del momento y una manera de actuar diferente y cómo resolver esos pequeños conflictos sin causar, Sin llegar hasta el otro lado. ¿sabes? Sin causar como ese miedo, porque una cosa es que exista un respeto, porque siento que debe existir siempre, eso Sin duda. no se debe perder. Pero tampoco llegar al tema del miedo, que era lo que no me gustaba. Pues eso es lo bueno de uno poder captar, entender, saber que uno cometió un error y poder como arreglarlo. Y tenemos las herramientas para arreglarlo. Entonces ahí ya, digamos, ahí es cuando valoro un montón a mi esposa por ese conocimiento que tiene y la que me dice, uy, venga,
mire por aquí esto, mire por aquí lo otro. Y no es nada impositivo, sino más bien es como mire y investíguelo, mírelo y empezar a su manera de verlo, pues trabájelo. ¿Hay algo que quisieras decirle a tu pareja por ese apoyo que has recibido como en la paternidad? Uy, pues María Fer ha sido, digamos, una persona súper comprensiva para un fueguito como este que cuando no entiende las cosas a veces como que se frustra. Entonces, eh, ella toda esa, yo creo que de tanto trabajar con niños adquirió esa virtud de la paciencia. Contigo también. Sí, entonces esto ha tenido una gran, digamos como, ha sido una gran fuerte de información para mí y mis errores los ha corregido de una manera como muy funcional, o sea, los cojo y por mí mismo cojo y intento y trato de solucionarlos de esa manera y como esa apertura de los ojos de la crianza que yo no la tenía. A nosotros no nos enseñaron y ellas tenían las herramientas y dármelas, pues digamos, me ha hecho ser un mejor padre y entender la importancia de ser un papá presente. ¿Hay algo que te dé miedo a ti cuando piensas en el futuro con tus hijos? Pues uno sí siempre como, tiene como preocupaciones, como ve uno cómo se está desarrollando la sociedad que nosotros vivimos. No sé, yo creo que lo de cualquier padre puede tener, o sea, que el chino caiga en una, digamos, en un camino de adicciones. No necesariamente de drogas, sino de adicciones, porque en general que no pueda cumplir con sus deseos, que no pueda cumplir con sus metas, con sus propósitos, objetivos, a eso le tengo miedo. Aparte de eso, pues el temor que uno tenga que no cumplan con esas cosas, que no puedan desarrollar ese tema. Y pues obviamente el tema de salud es súper, sí, es un hilito tan sensible que pues eso es como la única que uno no podría manejar. A menos que pues ellos tienen un tema de salud y estas cosas que se cuidan y esto. Ah, bueno, yo soy chochísimo con la comida y todo esto. Sí, que se cuiden. Esto, espero que Cayetana lo ha cogido súper bien. Franco todavía no. Pues obviamente es. Esto, pero siento que mientras hagamos nosotros la tarea de padres y sintamos que la estamos haciendo bien y que ellos estén bien, pues ahí estoy. El miedo ya, pues, bueno, viene con lo demás. ¿Qué te ha enseñado Cayetana? Uy, empatía. A mí esa palabra con ella me encanta porque es que ella tiene esa capacidad de leerlo y me ha enseñado eso, de poder leer las otras personas y no tener como digamos, como esa visión tan ligera de las cosas tan rápido. Y es algo que ella hace como muy bien. Entonces eso lo he aprendido de ella. ¿Y qué rescatas tú como de la paternidad como tal? Que tú digas, esto en la paternidad no se lo pierda. O sea, digamos, que tú le des como un consejo a alguien que diga como quiero ser papá, oiga, ¿qué es lo chévere de ser papá? Lo chévere de ser papá es estar ahí cuando el niño está feliz, para él es importante el colegio, para él es importante que, no sé, que uno lo recoja, que uno esté en la comida, que uno esté en este tipo de cosas. Esas pequeñas cosas es importante para ellos, estar uno presente, yo creo. Entonces, ¿Y qué es eso no tan chévere de la paternidad? pues el cansancio lleva a tener relaciones complejas. Sí, pues con la pareja, con María Fer, pues hay veces que uno tiene, o sea, pues es que, digamos, particularmente con Franco fue muy pesado. Si uno no dormía.
entonces es duro, porque ya cuando tú no duermes, no descansas, tienes estrés en el trabajo, se vuelve uno hipersensible, más sensible yo a lo que es. Entonces uf, es complejo, eso es como durísimo, es durísimo, pero, 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 pero el niño o la niña se ríe y ya, ahí se le pasa a uno. ¿Cómo entonces tú manejas, Juan, ese me estoy perdiendo de ese equilibrio como entre me estoy perdiendo ser papá, pero también me estoy perdiendo ser esposo? Porque llegan esos momentos y uno a veces se encuentra con esos momentos. Sí, y hay presión y es durísimo y esto realmente es como hablar mucho y sobre todo que uno encuentre esos momentos eh, en los que de verdad pueda soltarse de toda, digamos, toda esa día a día de lo que significa crianza, porque puede ser muy pesado, hay veces que puede ser de verdad muy pesado y no tiene uno el día y no tiene uno la cabeza y no tiene uno el genio para aguantarse X o Y cosa, pues saber que uno va a poder al otro día tener un mejor espacio, que ellos van a crecer y que cuando tengan 12 va a extrañar uno estar criando. Sí, porque es verdad, o sea, ya después ellos no quieren estar cero con nosotros, ellos quieren empezar a tener su vida y ahí la vamos a extrañar. Entonces, yo creo que pues a mí me ha ayudado eso, o sea, en pensar, digamos, el tema de los niños dormir en la cama con los papás. Yo al principio era como, no. Y Cayetana súper juiciosa, ella no se pasaba ni nada. Bueno, llegó Franco ahí, antes de que llegara Franco ella ya se pasaba y todo. Esto, y uno es tratando de buscar esos espacios para la pareja, perdón, como pareja, ¿cierto? Para poder tenerlos. Ajá, Y no sí. necesariamente es tener relaciones sexuales, es simplemente Hay un hablar. espacio, sí, ¿Sí? cualquiera. Y tener o tomarse un trago o alguna cosa. ¿Sí? Esto. Y después decía, Cayetana, después a los 12, 13 años, ella no va a querer arroncharse con el papá. No va a querer. A duras penas me va a dejar llevarla al colegio. Y si quiere de pronto que la recojan en una fiesta. Entonces pienso en eso y digo, Me lo aguanto. Ay, pues. sí, no importa la patada por aquí o por acá, y no sé qué. Porque, o que no duerma mucho o esto. Porque esas etapas se acaban Sí, se antes acaba de lo rápido. que Digamos, uno cree. ahorita ya está buscando irse. Eh, a su cama y toda la cosa, pega unos gritos. Pero estamos en eso. Em, ¿Te puedo regalar esta cámara de acá? La tuya, tu cámara. Y quiero que te imagines que Cayetana, que Franco te están viendo este video en unos años y tú les quieres dejar ese recuerdo de lo que estás viviendo hoy como papá de una niña de 7 y una niña de 2, 3. 7 y 3. 7 y 3. De lo que sientes como papá, de lo que quieres, de lo que te han hecho vivir. Y que les regales ese momento y ese video a ellos. Pues a ver, bueno, mensaje para... Entonces, es un mensaje para Cayetana, es un mensaje para Franco y cuando ellos estén más grandecitos. Bueno, pues lo que estoy viviendo en este momento con mi coquito, con Cayetana, que estoy viendo crecer una niña súper amorosa y súper expresiva, le encanta el arte. Pues en este momento Cayetana está muy expresiva con su cuerpo, entonces es bailarina y con unas ganas de ser veterinaria. Es una bailarina veterinaria. Entonces, Monita, tú a los 7 años estás con una súper amiga,
con una idea de familia muy feliz, tienes una familia muy feliz, no con una idea, no, tienes una familia muy feliz y la estás pasando muy rico. El colegio está buenísimo. Espero que la creatividad esté en ti, así como tu mamá y tu papá lo hacen todos los días, y que puedas hacer todo lo que tienes pensado en tu cabecita en este momento. Y al mono, que suelte la lengua, que está soltando la lengua, tienes 3 años en este momento. Que me gozo cada paseo que me doy con él cuando lo llevo al colegio, porque es un paseo, es como media hora en el carro. Que estás descubriendo el mundo, ese entorno tan lindo que tienes, como te la gozas, la finca, las vacas. Y vamos a ver si va a ser el que se va a quedar con la cuidada de las vacas. Sí. Todo parece indicar que el monito le encanta a sus vacas y que continúe que me gustaría obviamente que continuara con todo este tema de esta conexión con los animales. Obviamente Cayetana quiere ser veterinaria, pero vamos a ver, que la veo con muchas opciones más. Y pues el mono que ojalá le encante el manejo de la finca y se quede con ese pedacito de naturaleza, porque cuando estén grandes cada vez va a ser más la ciudad que el campo. Entonces, pues bueno, ¿no? Una familia llena de amor. Vamos a ver qué pasa cuando tengan por ahí 20 años. Juan, ¿Listo, Calisto? gracias. No. Quiero contarte algo que no te diste cuenta y es que no pude dejar de ver atrás, habían muchos colibríes ¿De verdad? y habían muchos pajaritos. Ay, qué lindo. O sea, sí, a mi casa llegan muchos pajaritos. Pero yo no había visto tantos, como que hablabas de naturaleza y yo decía, Dios mío, van a llegar jaguares, Pues me cacatúas, parece de genial. todo. Hubo muchos lindo. Buena animalitos energía. detrás, sí. Buena energía, entonces. Chévere. Pero gracias por estar aquí y abrirte, contarnos tanto. Qué rico tenerte en mi casa. Hablando de papás, de que llegues y le cuentes a más hombres y esto llegue a más hombres, porque siento que ese consejo que le das de, oiga, pregunte y no pasa nada, siento que es súper necesario. Sí. Sí, no, y la verdad es como soltar ese miedo de preguntar.